Pero recibimos a esta hora a un analista político, a un sociólogo, Agustín Canzani. Te agradecemos un montón que madrugues para estar hoy con nosotros, ¿no? Porque Gracias. debe haber sido una jornada larga también para vos ayer. Sí, no tanto, no tanto como otros. ¿Cómo has visto la jornada de ayer? ¿Qué conclusiones primarias sacás de todo lo Bueno, que pasó? primero es el fin de un ciclo electoral y los resultados no escapan a lo que fue la tónica del ciclo electoral, ¿no? Grosso modo uno podría decir, el ciclo electoral se caracterizó por una caída en el nivel de importancia del Frente Amplio y un aumento en el nivel de importancia del otro bloque que no es el Frente Amplio. Ahí va. ¿No? ¿Podemos ir repasando de repente cómo quedaron conformados los diferentes departamentos y vamos intercambiando ahí tus opiniones? Hay muchísimas preguntas para hacerte, también ver cómo quedaron dispuestos los alcaldes en Montevideo. Pero Bien. si miramos el mapa, ya de hecho vemos un mapa que tiene ya 15 intendencias del Partido Nacional, Sí, ¿no? así es. Tenemos así una plaquita para compartir con ustedes. No sé si el señor director la puede colocar. Donde, de alguna manera, la veían también en Telenoche. Grafica cómo el Partido Nacional ha ganado terreno dentro de nuestro país con la mayoría de las intendencias. Y bueno, después, si les parece, podemos... Ah, así está. Tenemos tres intendencias, del Frente Amplio, que son Salto, Canelones y Montevideo. Luego tenemos la mayoría del departamento pintado de celeste y tenemos allí solo un departamento que es el de Rivera, que es del Partido Colorado. Si les parece, vamos a ver quiénes son los protagonistas de la noche de ayer. Tenemos en Montevideo el ganador en realidad es el Frente Amplio con el 51.66% y dentro del Frente Amplio la ganadora es la ingeniera Carolina Cose con el 39.83%. Carolina Cose, que bueno, todos ya la conocemos, fue directora de tecnología durante el gobierno de Ehrlich, allí en la Intendencia, presidenta de Antel y también ministra de Industria, fue precandidata a la presidencia de la última elección nacional, no logró ganar, pero sí las intendencias de Montevideo. Luego Villar sacó 35.05%, bastante cerquita de Cose. En un momento el escrutinio, el conteo de votos de la Diaria y de Audelar, que estaban trabajando en conjunto, los daban un empate técnico, por eso es que ella fue bastante cautelosa al momento de festejar. Pero bueno, finalmente Carolina Cose fue la ganadora de Montevideo y Daniel Martínez con un 22.50%, que ya el profesional nos va a analizar un poco esa cifra, ¿no? Un intendente que tuvo una gestión aprobada por los montevideanos, con gran aceptación, con un número de aceptación bastante grande, que pierde con este 22.50% las elecciones nacionales. En la coalición, el 39.68% se lo llevó Laura Raffo, que bueno, era la representante de la coalición bajo el lema del Partido Independiente. Asamblea Popular tuvo el 0.43 y el Partido Verde Animalista con Leonel García a la cabeza el 0.40. Eso fue Montevideo. Ahí me parece que estaría buenísimo me echar dos comentarios tuyos, Agustín, respecto a eso que decía May. Por un lado, bueno, ¿quiénes son los ganadores de esta elección y quiénes los perdedores? A uno le suma como que Martínez es el gran perdedor de esta elección y que de repente Laura Raffo no lo es porque hizo una muy buena votación, ¿no? Ayer, no sé si estás de acuerdo, decía acá Fito Garcés en la transmisión de Canal 4 que Laura no logró capitalizar todos los votos de la coalición multicolor, ¿no? Hablaba de un rafocentrismo, ¿no? Que faltaron banderas. Que faltaron banderas que identifiquen a todos los colores de esa coalición que fugaron muchos para el Frente Amplio. A ver, de acuerdo con una cosa, no con la otra, ¿no? Martínez perdió y Raffo perdió, ¿no? No veo a Raffo como una ganadora. De hecho, lo que obtiene Raffo es muy parecido a lo que obtuvieron otro conjunto de candidaturas y en realidad en un contexto de opinión más favorable. Porque hay que tener en cuenta que las elecciones departamentales son en buena medida una función de las elecciones nacionales, ¿sí? Y Raffo obtiene el 40% de los votos, que es un poquito más de lo que obtuvo la coalición, en realidad bajo la forma de concertación hace 5 años, pero en aquel entonces el Frente Amplio había votado mucho mejor y los partidos tradicionales mucho peor. Entonces depende del patrón de comparación que tengamos. Está claro que Daniel Martínez es un intendente que se va en una situación muy particular, con un buen nivel de evaluación, pero con una muy baja votación. Creo que lo perjudicó algo de lo que pasó en octubre, no tanto en noviembre, básicamente en octubre, y lo perjudicó sus idas y vueltas sobre la candidatura a la Intendencia de Montevideo, sin ninguna duda. ¿Su campaña?
y lo perjudicó el aplazamiento de las elecciones. Es el principal perjudicado del aplazamiento de las Lo elecciones. enfrió a sus votantes. Era el gran favorito, de alguna manera sus contendores no estaban tan bien posicionados ni eran tan conocidos como el caso de Villar, y lo que pasó con el aplazamiento es que le dieron aire a esa de alguna manera esa competencia interna y él se vio perjudicado. ¿El votante frente amplista lo culpabiliza por haber perdido las elecciones? Yo diría que, yo tiendo a pensar que Daniel Martínez no salió tan bien de octubre, salió un poco mejor de noviembre, por decirlo de manera muy rápida, y el ida y vuelta en términos de su retiro de la política, su reconsideración de la candidatura, claramente no fue bien visto. Para cerrar, lo de Rafa, ¿no? Vos decís que no lo ves como, digamos, una ganadora de esta elección, pero en términos de lo que fue su campaña, ella arrancó con, no sé, 10%, un 11%, un 12%. No, arrancó con más, y por otra parte, arranca con el stock de los votos de los partidos que lo apoyan, de alguna manera. Esa, creo yo que es la comparación, pero en fin. Creo que en realidad creo que Rafa hizo una muy buena campaña y una no tan buena votación, desde mi punto de vista. Capaz que esto que ha hecho Cose, Rafa, se capitaliza para una próxima situación, no sé si electoral, pero a nivel imagen sí, capaz que no en números, pero sí en imagen ganó. Puede ser, no lo sabemos, es muy difícil decirlo ahora. Pensemos en el ejemplo de Novik hace 5 años. Ahora, de manera... Estábamos hablando de la campaña de Novik el día después de las elecciones. Seguimos repasando el Uruguay todo, vemos que el Partido Nacional recupera 3 intendencias, la de Paysandú, la de Rocha y la de Río Negro, que estaban en manos del Frente Amplio. Eso desde el punto de vista del Partido Nacional es una victoria, es una conquista, digamos, que marca una señal muy importante, ¿no? Sin duda el Partido Nacional es el que registra crecimiento. Concomitantemente hay una caída de los otros 2 partidos que integran la coalición. Esto también está relacionado de alguna manera, y el Frente Amplio queda con su menor participación desde que fue gobierno y se duplicaron las elecciones. Es decir, nosotros tenemos 2 historias: elecciones conjuntas con la elección presidencial, esto ocurrió hasta 1994, y elecciones separadas desde 1999-2000 en adelante. Respecto al momento que el Frente Amplio ganó las elecciones, tuvo 8 intendencias en el primer periodo, 5 en el segundo, 6 en el tercero y pasa a 3 ahora. En realidad, en el primer periodo, en 1999, había tenido el mismo porcentaje de votos, 39% a nivel nacional, pero había ganado solo en Montevideo. Ahí va, Alejo Umpierres triunfó sobre Aníbal Pereira, algo que fue estaba reñido y peleado, pero no deja de ser una sorpresa, ¿no? No, las intendencias del interior que estaban en disputa de alguna manera partían de una votación del Frente Amplio que también había caído mucho, no necesariamente de votaciones del Partido Nacional que se habían incrementado. Ahora, lo que creo que se vio una vez más y de manera quizás más notoria en esta elección fue un efecto concertación, ¿sí?, o coalición en la mayor parte de los departamentos. Es decir, en Salto no le dio el tiempo. Bueno, exacto, pero eso es lo que demuestra, de alguna manera, la importancia de los alineamientos. Si uno mira las intendencias que perdió el Frente Amplio, que eran las que estaban en disputa, básicamente, que son Paysandú, Río Negro y Rocha, el Frente Amplio incrementa su votación respecto a octubre, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que se alinean casi automáticamente, ¿sí?, y de manera muy importante los otros 2 partidos. Cae muchísimo el Partido Colorado y en algunos casos Cabildo se integra directamente a la votación del Partido Nacional. ¿Cuál es la excepción? Salto. Salto, donde hay un Partido Colorado relativamente potente y va separado del Partido Nacional, en realidad el Frente Amplio no crece tanto, pero logra ganar la elección. Crece más en Rocha, por ejemplo, pero en Rocha el Partido Colorado y Cabildo desaparecen. Entonces hay un efecto de bloques que se hizo muy notorio, que ya se viene siendo muy notorio, yo diría, en buena parte de las elecciones departamentales, y que da ese resultado, que ya habían sido resultados ajustados en 2015. Recordemos que el Frente Amplio había ganado Río Negro por menos de 500 votos. Es decir,
hay ahí departamentos Ahí que va. cambian. No es una sorpresa el Bastión Colorado ahí en Rivera, que Es un lo feudo mantiene. del Partido Colorado, en el sentido Es tradicional el del término, sin duda. feudo. Después lo curioso de 33, que hay una diferencia de 10 votos. 10 votos. Es entre una cosa candidatos. insólita. No sé si ha pasado en otras elecciones una diferencia. Habría que Para que se vea Ojo lo que dijo la Barchitorena. importancia de ir a votar. Ojo de lo verdad, que 10 dijo votos. Barchitorena, que no está cerrado porque hay en departamentos con Claro. 10 votos de diferencia, Exactamente. que hay observados y los observados pueden dar a favor o en Por contra. supuesto, Sí, digo. sobre todo cuando es hasta tanto no esta diferencia tan pequeña. Claro. Sí, sin 10 duda. votos es una cosa insólita. Ahora, ¿qué liderazgos ponen al descubierto estas elecciones? A ver, acá yo creo que hay que ser claros en el sentido de que las intendencias del interior tienen un impacto limitado en la construcción de liderazgos nacionales. Si uno mira los protagonismos, creo que uno podría ver a Jorge Larrañaga, quizás en su momento a Rodolfo Noboa, y no hay grandes protagonismos. Si uno mira la historia, no hay grandes protagonismos que vengan desde el interior a Montevideo. En Montevideo pasa lo opuesto. Sí hay protagonismos que nacen en Montevideo y se trasladan al nivel nacional. Tabaré Vázquez es muy evidente, el candidato del Frente Amplio en esta ocasión fue su intendente, Daniel Martín. ¿Qué pasa con Canelones? Bueno, perdón, con esto estoy diciendo que obviamente Carolina Cose pasa al escenario nacional porque de alguna manera es el segundo cargo ejecutivo votado por elección más importante del Uruguay. ¿Qué pasa con Canelones? Es un poco interior y un poco Montevideo. Y Montevideo tiene más o menos el 40% del electorado y Canelones el 14%. Es prácticamente el doble de cualquier otro departamento. Entonces, es una situación intermedia y por lo tanto quizás Orsi podría tener un protagonismo. Pero esto hay que verlo. Yo ayer de noche repasaba los pronósticos hechos sobre protagonismos electorales a partir de las elecciones departamentales y es interesante verlo porque hay mucha gente que promete y después le cuesta mucho saltar al escenario Estamos nacional. estamos viendo en pantalla los próximos candidatos que se reñirán en la interna para el Frente Amplio a las nacionales. Es difícil decirlo, la tentación hoy es decir que sí, pero siempre pasa mucha agua bajo los puentes de la política y efectivamente hay una cosa que es cierta, es que el Frente Amplio tiene también corrientes internas, entonces depende mucho del posicionamiento que se dé ahí. Y depende, por ejemplo, de cómo se pare la coalición de cara a las próximas elecciones. También un desafío interesante es si en algún momento los partidos que están en la coalición terminan en coalición o no. Esta es una pregunta razonable. Podría ocurrir que no terminaran. ¿Y cuál es el nivel de competencia que se da entre ellos? Los resultados de esta elección departamental fortalecen a uno de esos partidos. Esta elección departamental concentra aún más el poder de la coalición en el Partido Nacional. Sí, Manini fue bastante claro, ¿no? Cuando llegó allí a la sede de Laura Raffo, los periodistas le preguntaban, bueno, qué significa, cómo vio la campaña de Laura Raffo, y él, bueno, hizo sus declaraciones, pero afirmó que Cabildo Abierto está fuerte en el interior y dijo, van a ver cómo va a ser la votación, que vamos a ganar este terreno y demás. Siempre él se despega con su propia fuerza política. Sí, no surge eso de los datos. De los datos. Tanto Cabildo como el Partido Colorado pierden terreno en el interior y en Montevideo van de alguna manera Claro. en ese paquete. Voy a su retórica, ¿no? De que él Exacto. siempre No, se mantiene es firme. que probablemente acá hay un desafío para Cabildo y para el Partido Colorado, que es cómo logran identidad. Tienen ministerios que son menos visibles, ¿sí? Y salvo Rivera, no tienen intendencia. Agustín, Por lo tanto, el protagonismo político es menor. Ayer Raffo dijo que llegó a la vida política para quedarse. ¿Qué proyección le ves? Yo insisto en esto, creo que es una buena campaña. Creo que no hay argumentos empíricos, pero los escucharía para decir que tuvo una buena votación. Ella dijo ayer que agradecía por haber sido la candidata más votada si se veía el panorama individualmente. Yo creo que Cosa en realidad la superó por muy poquito, ¿no? No. El razonamiento 38, ese es 39. una trampa estadística. Exacto. Con ese razonamiento, Terzaghi debería haber ganado de repente Fray Bento. Es decir, son cosas que se dicen en noche de campaña ¿Por qué no pudo electoral. captar votos de la coalición multicolor que migraron hacia el Frente Amplio?
Bueno, en realidad creo que el Frente Amplio tiene una pérdida importante en los departamentos, eso es obvio, pero defiende 2 departamentos que son claves. Es decir, hoy, Las en ciudades. realidad, departamentos. Claro, las ciudades más... Hoy, en realidad, gente. el Frente Amplio, en términos departamentales, gobierna sobre la mayoría de la población nacional. Con Montevideo y Canelones, gobierna sobre el 54% de la población nacional. Agregándole Salto, debe andar en el 58%, más o menos 59%. Entonces, esos son feudos y es muy importante el nivel de votación. Es curioso también, veía los datos, en realidad se hizo mucho énfasis en Canelones, pero en términos porcentuales lo más probable es que el Frente Amplio termine votando mejor en Montevideo que en Canelones. ¿Qué ocurre? De nuevo el efecto óptico. En Montevideo van todos los partidos de la coalición juntos. En Canelones van separados, entonces la distancia de Orsi y el Frente Amplio respecto al Partido Nacional parece enorme. ¿Hubiese sido distinto el resultado con una coalición con más de un candidato? Es una buena pregunta, no lo sé. Yo creo que Raffo hizo una buena campaña, efectivamente, y la coalición votó, desde mi punto de vista, razonablemente dentro de las expectativas. Había votado 39%, pero partiendo de una base de voto menor en octubre. Creo que este elemento hay que tenerlo en cuenta, porque si uno mira esto, el voto en octubre condiciona mucho los resultados en todos los departamentos. En la mayor parte de los departamentos, el Frente Amplio arrancaba con diferencias en contra, medido contra la coalición, que estaban en el orden de 10 puntos en los departamentos en los cuales disputaba. Donde arrancaba parejo, en Montevideo. Se arrancaba incluso unos puntos arriba. En Canelones arrancaba ahí según como uno lo calcula. Entonces, creo que la valoración es lo que hace cada uno respecto a los objetivos que se fijaba y tiendo a pensar que la coalición en términos serios nunca pensó en ganar Montevideo. ¿Qué Pero lectura haces del discurso de anoche de Laura Raffo, de COSE, que salió un mensaje conciliador? Se desmarcó un poco de esta cuestión combativa que hizo en campaña, porque ella marcó bastante distancia al gobierno nacional en campaña, ¿no? Sin embargo, ayer se la vio más amable. Hace unos días empecé a pensar que hay que mirar mucho la intendencia de Tabaré Vázquez, porque quizás ese sea el modelo de COSE. ¿Pero COSE no hizo el trabajo inverso? Y de hecho, ¿por qué? En cuanto al despegue político, Vázquez arrancó en la intendencia para luego llegar a ser 2 presidencias. COSE no logró ser presidenta y ahora sí logra la intendencia. Es un proceso distinto a nivel, digamos, de exposición política. Pero podría ser similar en el sentido de construir El modelo de intendencia. el modelo de intendencia y el modelo dentro del partido. Es decir, hoy hay mucha gente que habla de Orsi COSE como una posible fórmula. En realidad, COSE va a gobernar sobre un departamento que es 3 veces el que gobierna Orsi. Claro. Cansen, Por lo tanto, en términos estrictos, quizás habría que pensarlo al revés, ¿no? Yo estoy diciendo como Después una se juegan hipótesis, muchas digo cosas, que es ¿no? una También cuestión, las la política da características de muchas cada uno. sorpresas en estos temas. Yo quería consultarle sobre cuánto impactan los caudillismos de alguna manera en el interior, ¿no? Antía, 3ª gestión, Moreira, 4ª gestión, Vidalín, 4ª gestión, y así muchos de los ganadores. La política en el interior del país tiene un componente muy, muy alto de personalización. Ojo, también lo tiene en Uruguay. Si miramos los presidentes hacia atrás, vamos a ver que mucha gente se repite. Se repite Vázquez, se repite Sanguinetti, en las postulaciones en el Partido Nacional se repite la calle Padre, luego aparece la calle Hijo. Entonces, hay un componente de personalización de la política que es importante. En la medida que se reduce el tamaño de la circunscripción electoral, aumenta la personalización de la política. Fíjense ustedes, es muy notorio que a medida que se reduce el tamaño del municipio,
aumenta la cantidad de personas que vota el municipio. Claro. A medida que aumenta el tamaño del municipio, se reduce la proporción de personas que votan. Canceni, falta presencia femenina en las intendencias. De 171 candidaturas, solo 27 eran mujeres y tenemos 2 intendencias mujeres, Cose y Ana Ventaverri de San José. Exacto. Sí, ¿Es una tendencia esto que se está marcando Bueno, mujeres fuertes y puede continuar? que yo ¿Debería? recuerde, nunca superamos, a ver, estoy pensando, Ana Olivera y Adriana Peña. En algún momento creo que llegamos a tener 3, la memoria me Sí, falla, 3. pero es lo máximo, sin duda. Y perdón, y hoy tenemos a Alma Galup. Sí. Bueno, correcto. Creo que ahí también hay un efecto de, bueno, cómo incide o no incide la famosa ley de cuotas, ¿no? En muchos países europeos donde se utilizan lo que llaman las listas cremallera, 1 y 1, no, digamos, eso tiene un efecto más amplio, pero sin duda hay una postergación de las candidaturas de mujeres en buena parte del interior, que es interesante, se incrementa sustancialmente en los municipios. No tengo las cuentas ahora, pero en el caso anterior, cerca de la 1/5 parte, si mal no recuerdo, de los municipios estaban ejercidos por mujeres. Agustín Canceni, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Estuvo interesante este análisis político y sociológico también de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Estaremos, y bueno, con los días se irán desgranando y se irán sacando otras conclusiones, Se ¿no? empiezan a ver otras cosas, uno, es lo que siempre pasa, toma distancia y empieza a observar cosas que la cercanía no deja ver. Efectivamente, muchas gracias.